Versión anónima. Mi mamá se divorció de mi papá porque le engañó varias veces. Después de la separación, mi papá y mi mamá se volvieron enemigos, sobre todo porque mi papá no cumplió como padre. Muchos años después, pero muchos años después, mi mamá se volvió a dar una oportunidad en el amor. Rehizo su vida y era feliz, pero nuevamente se terminó esa felicidad cuando se enteró que su futuro esposo tenía de amante a mi papá. Ay, historias turbias. Y sin nada más que decir, ¡chisme completo! Miren, con permiso de mi mamá vengo a contarles la historia más retorcida de la que yo tengo conocimiento y que pasando en mi familia lo hace mucho peor. Después de esto creo que no puedo pensar en algo peor de lo que le hicieron a mi mamá. Y para que tengan un poco de contexto, les cuento. Mi mamá se divorció de mi papá y después de varios años se volvió a casar con la persona que ya juraba que era el elegido para mi mamá. Yo de verdad lo juraba, que era el bueno, era el ganón. Y honestamente puedo decir que mi jefecita sí le batalló con mi papá y muchos años, ya que ellos se casaron jóvenes, andaban en sus 20 y la de siempre, ¿no? La del amor y no sé qué tanto. Mi mamá dice que el príncipe perfecto era mi papá, su príncipe azul. Era muy atento, educado, amoroso, romantista in the world. Y la lista sigue y sigue. Y esa fue la principal razón por la que mi jefecita se enamoró y se casó con mi jefe. En él vio un excelente partido. Se casaron y rápido se enfrascaron en tener hijos. O sea, 5 meses nada más. Y miren, ya estaban esperando a mi hermano el más grande. Y después nací yo y mi hermana más chica, seguiditos. Prácticamente nos llevamos 1 año de diferencia mis hermanos y yo. O sea, nace mi hermano 1 año y meses después vengo yo al mundo y después los más chicos. Y es que nos tuvieron muy rápido las presiones de ser padres que ellos tenían y que en este caso mi papá es un sinvergüenza, lo que es, lo llevaron a andar de coquetón. En aquellos años mi mamá lo cachó en varias infidelidades y no era que mi papá se viera con otras muchachas, no, sino que las traía de novias en restaurantes y cosas así, mientras en la casa no había plata, según mi papá, pero todo era porque él siempre priorizaba andar con sus novias. Lo que sí voy a agradecer es que por lo menos ya no tuvo más hijos con esas novias. Mi mamá se enteró de varias de esas novias y ella no dice cuántas porque creo que le da vergüenza aceptar todo lo que le dejó pasar a mi papá. Y bueno, mi mamá siempre pensando que estar con él era lo mejor para sus hijos, se quedó bastante tiempo. Por fin mi mamá deja a mi papá y de repente una de las novias del jefe se le aparece a mi mamá en la escuela, nos andaba recogiendo y ahí empezó ella con los gritos, la novia, que ni por los escuincles iba a quedar mi papá con nosotros, que él era más feliz y bla 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 bla. Fue un relajo, mi mamá tenía pena y ese día con ayuda de mi tío, hermano de mi mamá, nos fuimos de la casa que fue nuestro hogar y llegamos a vivir con mis abuelos y ahí fue donde la vida fue buena. Y es que mi papá tenía una reputación de conquistador de mujeres y es que era él de esos viejitos que les gusta andar con varias. Es lo único que te voy a decir. Y es que me desagrada el tema. Mi papá, ya que se separó de mi mamá, se hizo un irresponsable, de los que ya no veíamos, de los que no pagaban pensión, de los que siempre están muy ocupados como para ver a sus hijos. Mi mamá tuvo muchos problemas con él, y hasta donde nosotros y todo el mundo sabía, ellos se odiaban, pero con ganas. Mi mamá no podía ni ver a mi papá en pintura. Con los años mi mamá vivió su proceso y fue que después de que mi papá le hizo el fuchi en el matrimonio y dieron el tema del divorcio, ahí fue donde lo aborreció y su mayor coraje fue que no fue buen papá y eso a mi mamá le daba bastante ira. Con ayuda de mis abuelitos y mi tío, que es el mejor estilista, mi mamá logró sacarnos adelante, aprendió lo mismo que mi tío y bueno, abrieron un saloncito que les fue bien ya que tenía servicios variados y
hasta la fecha ya andan trabajando andando, siempre tienen clientes. Mi mamá nos sacó adelante, no sufrimos tanto, pero igual fue difícil, sobre todo para mi mamá, que superar los engaños de mi papá la hizo muy arisca, le costó muchísimo volver a confiar en una pareja. Pasaron años para que mi mamá comenzara a tener citas, imagínense, y ninguno de los que andaban ahí alrededor de esas piernitas de mi jefecita como que les daba buena espina. Es que no era ya de confianzas para tener una nueva pareja y así, y ella aparte le daba prioridad a su trabajo, al ser mamá, y no le permitía todo eso involucrarse con alguien más. Al contrario de mi papá, él sí de plano andaba como si nada. Y es que traía novia tras novia tras novia. De su trabajo, mi mamá, ahí fue donde nos pudo poner una casita, nos independizamos, salimos de la casa de mis abuelos y pasaron los años. Mis hermanos se van a estudiar y yo me voy, en este caso por el área donde mi mamá nos estaba dando de comer. Me convertí en estilista y soporten. Para ese tiempo ya todos estábamos grandes, mis hermanos ya queriendo independizarse, yo ya trabajando, y es cuando mi mamá abre su corazón para que entre el mejor hombre de todos. Y es que no te hago el cuento largo, ese señor era divorciado y sin hijos, de la edad de mi mamá, y se lo presentó una amiguilla. Y ahí va mi mamá a enamorarse de él. Parecía ser un buen tipo, en su persona y carácter era perfecto para mi mamá. Se hacen novios, la relación avanza, se casan, y esa boda de mi mamá fue hermosa, fue algo íntimo, romántico, y ahí se notaba el amor en el aire. Y te lo digo con toda la seguridad que se veía el amor en el aire. Para darle espacio a mi mamá para que hiciera su vida, yo me voy a vivir con mi tío, socio de mi mamá. Mis hermanos salen a rentar y ella cómodamente se pudo quedar ahí en la casa que levantó, porque su nuevo esposo no tenía casa porque la perdió en el divorcio. Y son varios añitos los que están ahí juntos. Y lo que conocemos de él, o sea, del nuevo esposo de mi mamá, es que era, no sé, pues digamos raro, porque su pasado era muy oculto. No es que fuera un desconocido total, pero nunca supimos por qué se divorció, por qué su ex esposa lo dejó sin casa, sin nada. Esos temas nunca se trataron. Nosotros lo único que vimos es que él hacía feliz a mi mamá y lo demás no importaba. Él era proveedor de la casa de mi mamá y vivían felices. Yo ya hasta me había juntado y mi mamá seguía felizmente casada. A mi hermana y a mí fue la que nos tocó ver lo trágico de todo esto. Un día que la acompañé a ver un departamento vimos a mi padrastro siendo infiel. Y es que fuimos a ver el departamento que mi hermana y yo sabíamos que estaba cerca de la casa de mi papá, y saliendo de ver el lugar, nos fuimos a ver la casa de mi papá y por chismosos, pues ahí nos topamos la escena tan bonita. Y es que nosotros nada más queríamos saber con quién andaba mi papá. No pensamos ni siquiera tocar, ni saludarlo, nada. Ya teníamos años sin saber de él. Pero por alguna razón esa ocasión dijimos, hay que ir por morbo, lo que ustedes quieran. Y es que la escena fue así, pasamos un ratito, 15 minutos máximo, allá andábamos, vimos llegar un Uber y nos asomamos a ver qué chica era la afortunada que andaba con el rabo verde de mi papá, y la sorpresa nos la llevamos cuando el que vimos salir fue a mi padrastro de casa de mi papá, tomados de la mano y con cariñitos bien coquetos, carnal. Estuvimos como media hora en silencio, sin movernos, sentados en el carro, intentando asimilar lo que habíamos visto. Ajá, ya lo asimilamos, ya lo entendimos, ya lo digerimos. La pregunta ahora era, ¿qué íbamos a hacer? Capturas. Capítulo 1. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ya hablé con mi mamá. Mi tío va a hacer el favor de que hablemos allá en su casa. Y mi tío anda que no lo calienta ni el sol. Él solo basta para hablar con mi mamá. Pero yo siento que sí debemos estar todos. Ya sé, ya sé. Hace rato mi tío me habló y, hombre, se le escuchaba. Yo, o sea, lo que no sé es que sí crees que con pura palabra baste. O sea, sí entienda. ¿Cómo? Es que ¿cómo le vamos a soltar algo así a mi mamá? ¿Qué tal si vimos mal nosotras? ¿O qué tal si, no sé, era otro? Porque ya lo estuvo pensando. O sea, ¿por qué se pediría un Uber el esposo de mi mamá? O sea, ¿y su camioneta qué? ¿O qué onda? ¿Sí me explico?
Yo siento que hay que tener pruebas. De boca pueden ser muchas cosas, porque vimos de lejos, ¿eh? Si nos equivocamos, le vamos a hacer mucho daño a la jefa. Sí, claro, seguramente estábamos en el cerro de lejos, allá andábamos, ¿no? Sí vimos bien, no te vengas a echar ahorita. Claro que vimos bien, eran ellos. Es que si no, mi mamá necesita pruebas, la palabra no es suficiente, somos su familia y lo que quieras, pero él es su esposo. No vamos a jugar a adivinar si era o no. Entonces, no hay que esperarnos. Capítulo 2. Ay, mi hija. Ay, mijita, traigo hasta la boca torcida de tanto que platiqué con la amiga de mi comadrita. Ya me dieron el santo y la seña. No quiero ni ver ese viejo cochino porque es una asquerosidad lo que le hace a mi hermana. No quiero verla. Ay, no, porque le voy a soltar todo. Ay, ya con eso me dijo todo, tío. Ay, todavía tenía la esperanza de que fuera mentira o que yo haya visto mal. Ay, no, mija, esto ya tiene años desde su otra esposa, yo digo, y por lo mismo lo dejó, lo cachó en la movida. Déjate cuento, ya sabes cómo soy, ¿no? Yo misma me asusté, imagínate. Yo estoy bien desesperada, ¿qué estamos esperando para decirle? Y se entera en otro lado, peor va a ser. Imagínense, yo ya no estoy para decirle a mi mamá. Es que esto no se tiene que callar, es urgente. Hoy mismo, mija, ¿eh? Yo por dar el gusto de que anduvieran equivocadas, por eso me esperé, pero ya vimos que no. Se viene con cuidado, tío, aquí lo vemos en la casa y yo ya no aguanto para soltar este secreto, se tiene que saber. Ahorita nos vemos, ¿eh? Ya no te preocupes. Capítulo 3. Mi mamá lo sabe. Mami, ¿cómo estás? Ya estamos preocupados. No nos quieres contestar cómo estás. No estoy bien, nada bien. No sé cómo procesar las cosas. Él ya se fue, no me negó las cosas. Yo nada más necesito pensar y estar tranquila. Voy a volver a estar bien. De eso sí. Pues estoy segura, como siempre. Ay, mami, perdón por decirte las cosas. No sabes cómo me duele. Te mereces ser feliz. Ellos son bien malos. No tenía que pasar esto. Ya, hija. Ya. Por favor, no sigas que vuelvo a llorar. Estoy bien, dile a tus hermanos que estoy bien, nada más denme un poquito de espacio, ya después me comunico con ustedes, ¿va? No se preocupen. Sí, mamá, lo que necesites. Capítulo 4. El cochino de mi papá. Bueno, a tu hermana y a ti cómo les gusta meterse en mi vida, desde niñas son iguales, sobre todo tú porque tienes que andar de chismosa. Papá, ¿de verdad? ¿No te cansas de querer fregar a mi mamá tanto? ¿La odias que llegaste a esto? Y no tengo nada que contestarte, ¿eh? O sea, sí, fui chismosa y qué, lo volvería a hacer porque mi mamá no se merecía eso. Y qué bien le jugaste con tal de hacerla pedazos. Conmigo no tienes que hablar, porque muchas explicaciones vas a tener que darle a otras personas. Para mí ahorita, desde ahora ya no son mis hijas, son unas traidoras. Ay, no, qué pesar, te lo juro. Años que no eres mi papá. Y ahora me vienes con esto. No pienses que uno siente feo, ¿eh? Tanto que te admirabas de mi tío y te burlabas de él, que le gusta lo mismo. Ahora tú, mira, de hipocritón. Capítulo 5. El celular de mi mamá. Oye, no era necesario de que mandaras a tu hijo, me dejó mal, los golpes tampoco eran necesarios, no era con él. Yo no mandé a nadie y yo no sé de qué estás hablando. Por favor, bien que sabes, me dejó mal apenas si me puedo mover. Ya estás contenta, me imagino, ¿no? O sea, sí me equivoqué y perdón, ¿qué más te voy a decir? Lo siento, pero ya déjame tranquilo. Es que yo no sé de qué me estás hablando. Yo no quiero disculpas ni nada. No me interesa, no me importas. No sabes el asco que me provocas, lo que te pase. A mí pues, me vale toda madre y déjame en paz a mí. Miren, a nosotros nos tocó investigar para contarle bien a mi mamá todo, y ahí mi tío nos ayudó mucho. Él se movió y de conocidos en conocidos dimos con el secretito. El esposo de mi mamá ya traía sus gustitos desde que conoció a mi mamá. Por eso lo dejó la esposa. Su primera esposa lo encontró en su casa con otro y por eso se fue. En este caso, mi papá y mi padrastro tenían un par de años viéndose, pero se iban a otra ciudad para que nadie se enterara. Pero la gente sí se enteró, ellos se amaban en secreto porque ninguna aceptaba. No sabemos cómo se conocieron ni cómo empezó, pero ellos tenían una relación y decirle a mi mamá fue muy doloroso para todos. Ella aparenta ser fuerte, pero pasaron semanas sin saber nada, absolutamente nada de mi mamá.
Y es que corrió a mi padrastro, hizo su escándalo y ¿qué te digo? Imagínate la situación. Y soltar la noticia fue lo más difícil que hemos hecho. A ella no le dolió ni el engaño, sino prácticamente la situación. Fue como si el pasado siguiera fregándote. Y eso la pasó. Pues mucha factura. Mi hermano, en este caso, cuando se enteró, sacó a su cavernícola que lleva adentro y le fue a poner una calentada al esposo de mi mamá y a mi papá nada más porque nunca lo encontró. Todo eso fue algo que todavía no termino de creer. ¿Qué tan mal tienes que estar para engañar a alguien que te ama? Simplemente con la persona que más odia en el mundo. Mi papá todavía se burló de mi mamá y eso nos cala más a todos. Ahorita se está divorciando por segunda vez y esta ocasión sí le dolió más. La estuvieron engañando desde el principio y con mi papá. Mi mamá está muy triste y espero que se recupere pronto porque aunque ella sabe que no tiene la culpa, sí se siente fatal. No es fácil sanar algo como esto.